Hola, hoy voy a hablar de un tema no muy agradable. Em, Recientemente INEGI publicó el porcentaje de reducción de pobreza en México y el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum ha estado remarcando mucho la disminución de la pobreza y me parece que hace mucho ruido y en realidad los avances no son tan significativos como para echar campanas al vuelo. Em, la pobreza en México es un problema estructural y añejo y tiene múltiples causas y no es tan fácil como decir con ayudas económicas y con aumentar el salario mínimo estamos combatiendo la pobreza, porque las ayudas no le llegan a todo el mundo, no todo el mundo es beneficiado por esas ayudas, no es el 100% de la población. Y, el salario mínimo tampoco, porque no todo el mundo tiene trabajo. El 60% del pueblo mexicano vive de comercio informal. Tan solo con eso estamos acabando con ese dato de que el aumento del salario mínimo es la causa de la disminución de la pobreza. Pero esas son narrativas y cuentos que se dicen aquí y allá, hasta los empresarios se levantan el cuello diciendo que gracias a ellos ha disminuido la pobreza cuando no es así la realidad. Sí es cierto que hay un porcentaje de disminución de pobreza en un cierto sector de la población, pero no es general. Y hablando de pobreza y hablando de hambre, aquí cuenta cada individuo. No podemos hablar de porcentajes y disminución como tendencias en una gráfica, sino tenemos que hablar de forma personalizada. En México hay mucha pobreza, más pobreza que en otras latitudes del mundo, tal vez superada por la India o por países africanos, pero más de muchos consuelo de tontos. Pero por ejemplo, en Chile y en Uruguay, menos del 10% de la población viven en pobreza. Por diferentes estrategias y por diferentes razones han controlado sus niveles de pobreza. Bueno, que dirían no es comparable la población de Uruguay o la de Chile con la de México, ¿cierto? Y tenemos el problema como Brasil. En Brasil también hay pobreza, igual que en México. Pero en Brasil hay más estrategias sobre el control de la pobreza, no simplemente ayudas gubernamentales y aumentos de aquí, aumentos de allá, sino se van sobre todo a la pobreza que duele más, a la pobreza, a la extrema pobreza. De ahí deberemos comenzar, de abajo hacia arriba, para combatir la pobreza, no con políticas de escritorio, sino con ayudas prácticas. Por ejemplo, en Brasil hay comedores comunitarios para la gente que no come. Aquí en México no, yo no conozco ni sé de comedores comunitarios. No hay un lugar donde la gente pueda ir, la que no comió, y vaya ahí a comer. Yo viví en Canadá varios años y decían, en Canadá nadie pasa hambre, y es cierto,
porque hay muchos comedores comunitarios en diferentes sectores de la ciudad. Y por ejemplo, si tú no tenías para comer, tú podías llegar y hacer fila ahí y te daban comida de los bancos de alimentos. Y comida realmente nutritiva y realmente buena. Y pues tú dices, bueno, pues eso está muy bien. Pero porque es un país que está realmente luchando contra la pobreza, contra el hambre. Ya no estamos hablando de pobreza, de hambre. En México, por ejemplo, hay más de entre 8 y 10 millones de personas que no comen todos los días, o que comen una vez al día, o que llevan 2 o 3 días sin comer. Esto es dramático, esto es una tragedia humana que no se habla y que no se trata en ninguna parte. En la Ciudad de México hay marchas de todos esos niños universitarios que se dejan llevar por las noticias y que dicen vamos a luchar contra el genocidio de Gaza, y ahí andan con sus banderas de Palestina y quemando banderas de Israel, hablando de que es una catástrofe humanitaria y de que hay un genocidio y que hay una hambruna y bueno, la única diferencia es que esa hambruna fue repentina, fue de 2022, 23 para acá, pero no es como la de México, que se ha vuelto invisible el hambre en México. Yo les voy a contar una experiencia propia. Yo hice un estudio epidemiológico sobre diabetes en la ciudad de León, Guanajuato, que es una ciudad que es una de las principales ciudades que tiene más pobres en México. Y tenía que hacerles una prueba en la cual les tomaba una en ayunas y una 2 horas después de haberles dado un líquido a beber, un tarrito a beber. Entonces, para animar a las personas, para que estimularlas o agradecerles que participaran en el estudio, al final, ya cuando les tomaba la segunda muestra, les regalaba una manzana. Y a un señor que llevaba una niña, le tomé la segunda muestra, le dije muchas gracias por participar, ya que bla bla bla, y le di su manzana, que tenga su manzana para que se la coma en lo que llega a su casa a comer. El señor siguió platicando conmigo con su manzana en la mano y platicando de la enfermedad, que cómo era la diabetes, que su familiar era diabético, que no sé qué. Bueno, la niña que estaba ahí se arrimó a la mano del papá y tiraba mordidas como si fuera un animalito y se estaba comiendo la manzana. Y el señor volteaba y miraba a su hija y me volteaba a ver a mí y seguía con la plática. A los dos nos dio pena, al hombre por su hija y a mí por pena ajena que la niña estuviera comiendo la manzana. No duramos ni 5 minutos en la conversación, tal vez un poquito más, pero no mucho. Y cuando ya se despidió de mí, el pedazo de manzana era muy pequeño. La niña ya se lo había comido. Una niña de unos 5 años, 6 años. Y esa imagen y esa escena se me quedó grabada en mi memoria de que hay pobreza. Hay mucha pobreza en ese lugar, en León, Guanajuato. Y no solamente en León, Guanajuato, sino en muchas partes del territorio nacional. Según estuve revisando, en Tabasco hay 720,000 personas que padecen hambre. En la periferia de la Ciudad de México, en la zona conurbada del Estado de México, hay más de 1 millón de personas que padecen hambre. O sea, que no comen. Comen un día y otro día sin comer. Es terrible.
la situación de hambre. Acá en la comunidad donde yo vivo conozco de familias que no tienen para comer y que a veces hacen un fideo y comen 10 personas con un puñito de tortillas. Y eso es todo lo que tienen, porque no aplican para los programas sociales, porque no tienen trabajo, porque no tienen educación, porque no tienen preparación. Ya no digamos de otras cosas que luego discutiremos sobre la ayuda médica, sino estamos hablando de hambre, hambre. Hay entre 8 y 10 millones de personas en México que no comen, que tienen hambre, y nadie habla de eso. Ni en las redes sociales, ni en los medios de comunicación, ni en ninguna parte se habla del hambre. Esa gente es invisible. Sin embargo, las personas de Gaza, que todo el mundo habla y de que hay una hambruna y que ahora en septiembre van a caer como moscas porque no les dejan llegar alimento o los matan cuando van a recoger su alimento. Pero allí ya se tiene un culpable. Netanyahu está sentenciado por la Corte Internacional de Justicia y ya hay un antecedente de que es un criminal por provocar el hambre como un arma de guerra y tiene orden de aprehensión y todo el rollo ese que Estados Unidos no quiere que se haga valer, que no quiere que se hable de eso y no sé qué. Bueno, pero aquí en México, ¿quién es el responsable de que allá es cuando mucho? Ellos son 2.1 millón de habitantes, pero no todos tienen hambre. Habrá unos 700,000 personas o menos que tengan hambre. Aquí está la hambruna generalizada. Pero aquí en México, de 8 a 10 millones de personas que tienen hambre, que no comen todos los días o que llevan días sin comer. ¿Quién habla de eso? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién es el responsable de esa tragedia humana? ¿Dónde han escuchado que se diga de eso? En ninguna parte. En ninguna parte. Por eso, ya termino con esto, no aburro más. La presidenta Claudia Sheinbaum pide que los medios de comunicación resalten el avance de López Obrador en cuanto a la disminución de la pobreza. Bien, está bien, no lo hacen, porque ellos también tienen los intereses. Pero como gobierno, siendo responsable, debería de manejar esto de otra forma, no invisibilizar. Decir, ok, hemos reducido la pobreza, esto es nuestro logro, pero nuestro reto es que no haya en México nadie con hambre. Que todo mundo en México coma, por lo menos una vez al día, y alimento saludable. Qué tristeza de veras da eso, en un país de tantos contrastes, de tanta desigualdad, en un país tan rico en medios, en recursos naturales, en cultura, la primera potencia cultural de Occidente, y que haya gente que no come y que dura días sin comer. Vamos a reflexionar en esto y seguiremos ahondando en esto. Adiós.